Para esta materia que es sistemas políticos comparados, hablaremos de 4 países: Alemania, Brasil, Estados Unidos y Suiza. Alemania. La fundación de la nación moderna de Alemania, ocurrida en 1871, la cual no incluyó todo el territorio de habla alemana de Europa, ayudó a que el término alemanes, en alemán Deutsche, pasara también a designar a los residentes de esta nación, los cuales son un pueblo que desciende de varias tribus germánicas que habitan lo que sería posteriormente conocido como la zona de habla alemana de Europa. Dentro de la Alemania moderna, los alemanes en este sentido han quedado definidos por su ciudadanía, alemanes federales, Bundesdeutsche, que se distingue de los pueblos con raíces alemanas, Deutsche Machige. Históricamente, en el contexto del Imperio Alemán de 1871 a 1918 y posteriormente los ciudadanos alemanes, alemanes imperiales, Reich-Deutsche, eran diferenciados de los alemanes étnicos, Volksdeutsche. A partir de las múltiples etnias del Sagrado Imperio Romano, el Tratado de Paz de Westfalia en 1648 dejó un territorio que posteriormente se convertiría en la actual Alemania. Sistema político. Es una república federal democrática representativa y parlamentaria. El sistema político alemán opera bajo un marco establecido en el documento constitucional de 1949, conocido como la Grundgesetz, Ley Fundamental. Al llamar el documento Grundgesetz en lugar de Verfassung, Constitución, los autores expresaron la intención de que sería sustituido por una constitución adecuada, una vez que Alemania fue reunificada como un Estado. Formas de gobierno. El gobierno actual de Alemania es un gobierno de coalición que está formado por la CDU y CSU de centro derecha y el CPD de centro izquierda. Por tratarse de los dos partidos mayores, esta coalición se denomina en Alemania Gran Coalición. La jefa de gobierno es la canciller federal Angela Merkel, del CDU. Las carteras ministeriales están repartidas a partes iguales entre estos partidos. El CDU inferior, Defensa, Familiar, Educación, Cancillería. El CSU, Economía y Agricultura. Y el SPD, Exterior, Justicia, Hacienda, Trabajo, Sanidad, Tráfico, Medio Ambiente, Cooperación al Desarrollo. Alemania es gobernada bajo una ley fundamental, la cual fue promulgada el 23 de mayo de 1949 para la antigua Alemania Occidental y que califica al país como un Estado federal democrático que se basa en la justicia social. Entre 1968 y 1989, la Alemania Oriental era gobernada por una constitución que daba al país la definición de un Estado socialista soberano. Pero cuando el país se unió el 3 de octubre de 1990, se amplió la ley fundamental para que cubriera el nuevo Estado. La República Federal de Alemania es una democracia constitucional y federal, cuyo sistema político es definido en su Constitución de 1949. El sistema de partidos desde 1949 ha estado dominado por la Unión Demócrata Cristiana. El sistema de partidos desde 1949 ha estado dominado por la Unión Demócrata Cristiana y el Partido Socialdemócrata de Alemania, aunque los partidos más pequeños como el Partido Democrático Libre, que ha tenido miembros en el Bundestag desde 1949, y Alianza 90 Los Verdes, Die Grünen, que ha controlado escaños en el Parlamento desde 1983, han desempeñado también un papel importante. El jefe de Estado alemán es el Bundespräsident, presidente federal, que es elegido por la Bundesversammlung, Asamblea Federal, una institución que está integrada por los miembros del Bundestag y un número igual de delegados estatales.
El segundo funcionario alemán más alto en el orden de precedencia es el Bundestagpräsident, presidente del Bundestag, que es elegido por el Bundestag, que es el responsable de supervisar las sesiones del cuerpo. El tercero y más alto oficial de la jefatura de gobierno es el canciller federal, que es designado por el Bundespräsident después de haber sido elegido por el Bundestag, el cual puede ser destituido de manera constructiva a través de una moción de censura por parte del Bundestag, donde simultáneamente se elige un sucesor. El gobierno de Alemania tiene poderes ejecutivos. Las dos secciones del Parlamento Europeo, llamadas Bundestag y Bundesrat, ejercen poderes federales, fuerzas políticas con representación parlamentaria en el Bundestag. Hoy en día existen 5 grandes fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria en el Bundestag en la legislatura 2009-2014, números de escaños al inicio de la legislatura. ¿Le podemos cerrar? Ya. División de poderes. La República Federal de Alemania se encuentra dividida en 3 poderes. Sistema ejecutivo, el cual está a cargo del presidente, quien es elegido por la Convención Federal para 5 años, y del canciller, elegido por la Asamblea Federal. Sistema legislativo, que está formado por la Asamblea Federal o Bundestag, con 672 diputados, y el Consejo Federal o Bundesrat, con 68 representantes de los estados. Sistema judicial, compuesto por la Corte Federal Constitucional y Cortes Superiores Federales. Gobierno subdivisional. Los estados tienen un alto grado de autogobierno, con constitución ejecutivo y legislativo propio. El sistema legal de sufragio es de 18 años. Brasil. La política de Brasil ocurre en un marco de una república democrática representativa presidencial federal, por lo cual el presidente de Brasil es jefe de Estado como la cabeza del gobierno y de un sistema pluriforme. El poder ejecutivo es ejercido por el gobierno. El legislativo es concedido tanto en el gobierno como en las 2 cámaras del Congreso Nacional. La judicatura es independiente del ejecutivo y la legislatura. Brasil está dividido en 26 estados y un distrito federal. Sistema político. El sistema federal de gobierno en Brasil está basado en un presidente que es elegido directamente por la población, un Congreso formado por 2 cámaras elegidas por intereses particulares y un sistema judicial complejo, compuesto de juristas elegidos por el Ejecutivo y aprobados por el Congreso. Aun cuando la Constitución brasileña de 1988 regresó al Congreso muchos de los poderes que ostentaba antes del extenso periodo de gobierno militar, el presidente brasileño ha retenido un gran número de poderes imperiales, facultades que frecuentemente permiten al Ejecutivo tomar decisiones relacionadas con el país sin la aprobación del Congreso. Muchos de estos poderes, sin embargo, son revisados por el sistema judicial brasileño, que disfruta de una importante independencia y autonomía, muy similar al sistema de gobierno en los Estados Unidos. El gobierno brasileño actual es mucho más representativo de la población y los 3 poderes tienden a operar con mutuo respeto y una relativa armonía. Aun cuando el fin de gobierno militar en 1985 y el subsecuente regreso a la democracia fue definitivamente un paso positivo para Brasil, la transformación no ha transcurrido sin problemas, ya que la negociación y unificación colectivas han llevado a frecuentes huelgas entre los trabajadores federales y estatales, trabajadores que representan a los 3 poderes del gobierno. División de poderes. Poder ejecutivo. El Ejecutivo, con sus poderes claramente definidos en la Constitución, está encabezado por el presidente de la República. Este y su vicepresidente son elegidos por periodos de 4 años.
Una enmienda a la Constitución efectuada en 1997 permitió al presidente y al vicepresidente ser elegidos por un segundo término consecutivo. El presidente designa a los ministros del gabinete, que son directamente responsables ante él y a quienes puede remover en cualquier momento. Un ministro puede ser citado a comparecer ante la Cámara de Diputados, el Senado o cualquiera de sus comisiones. Poder legislativo. La legislatura nacional está constituida por el Congreso Nacional, compuesto por dos cámaras, la de Diputado y el Senado Federal. El número de miembros por estado y por el Distrito Federal en la Cámara de Diputados es proporcional al número de su población. Los diputados son elegidos por periodos de 4 años por medio de elecciones de voto secreto y directo dentro del sistema de sufragio universal. El Senado está compuesto por 3 senadores por cada estado y por el Distrito Federal, elegidos por un término de 8 años. El Senado renueva parcialmente sus miembros, 1/3 y luego 2/3, en elecciones celebradas cada 4 años, que se llevan a cabo al mismo tiempo que las de la Cámara de Diputados. Un diputado o senador puede presentarse para ser reelegido sin restricciones. En 2001 existían 81 senadores y 503 diputados en ejercicio con el Congreso Nacional. Poder judicial. Las facultades de la justicia están conferidas al Supremo Tribunal Federal, al Superior Tribunal de Justicia, a los tribunales regionales y a tribunales específicos para asuntos electorales, laborales, militares y otros. Los ministros del Supremo Tribunal, así como los jueces de todos los tribunales, tanto a nivel federal como estadual, provincial, son designados de por vida. El Supremo Tribunal Federal es la máxima autoridad del sistema judicial. Tiene su asiento en la capital nacional, Brasilia, pero su jurisdicción abarca todo el país y está compuesta por 11 ministros que son elegidos por el presidente de la República con la previa aprobación del Senado, atendiendo a su trayectoria y antecedentes en el medio judicial. Estados Unidos. Historia. El bosquejo del gobierno de los Estados Unidos se presenta en la Constitución. El gobierno se formó en 1789, cuando entró en vigor su Constitución, reemplazando los artículos de la Confederación, convirtiendo a los Estados Unidos en la primera república constitucional del mundo. Se basa en los principios del federalismo y el republicanismo, en los cuales el poder se comparte entre el gobierno federal y los gobiernos estatales. El presidente nomina a los jueces a la autoridad judicial más alta de la nación, la Corte Suprema, pero esos candidatos deben ser aprobados por el Congreso. El Tribunal Supremo, a su vez, puede invalidar los actos ejecutivos y legislativos inconstitucionales, y desde primera instancia se puede suspender la aplicación de una ley o orden ejecutiva. Cada rama tiene una exclusiva esfera de competencia propia y poderes que le permiten limitar las acciones de las otras dos ramas. La finalidad de este sistema es evitar la tiranía que ocurriría si una rama del poder público concentra demasiado poder y domina a las otras dos. Los poderes y deberes de estas ramas se definen con mayor detalle por las actas del Congreso, incluida la creación de departamentos ejecutivos y tribunales inferiores a la Corte Suprema. Las leyes de Estados Unidos están contenidas en la legislación federal, recopiladas en el Código de los Estados Unidos. Las reglas dictadas por las agencias administrativas reconocidas por la legislación a promulgarlas, y las decisiones judiciales y de agencias interpretando los estatutos y reglamentaciones. Uno de los pilares teóricos de la Constitución de los Estados Unidos es la idea de controles y equilibrios entre los poderes y responsabilidades de las 3 ramas del gobierno estadounidense: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Sistema político.
Es una república constitucional de América del Norte, compuesta por 50 estados, un distrito federal, Washington, D.C., la capital nacional y varios territorios. Está constituido bajo las teorías de separación de poderes, pesos y contrapesos, checks and balance. El Estado federal está partido en tres ramas distintas, divididas y separadas, legislativa, ejecutiva y judicial, cuyos poderes están conferidos por la Constitución de los Estados Unidos en el Congreso, el presidente y los tribunales federales respectivamente. Por ejemplo, mientras que la rama legislativa, el Congreso, tiene el poder de crear leyes, la rama ejecutiva, bajo el presidente, puede vetar cualquier legislación o un acto que a su vez puede ser anulado por el Congreso. El presidente nomina a los jueces a la autoridad judicial más alta de la nación, la Corte Suprema, pero esos candidatos deben ser aprobados por el Congreso. El Tribunal Supremo, a su vez, puede invalidar los actos ejecutivos y legislativos inconstitucionales y desde primera instancia se puede suspender la aplicación de una ley o orden ejecutiva. División de poderes. Poder legislativo. El artículo 1 de la Constitución asigna todos los poderes legislativos del gobierno federal al Congreso, que está dividido en dos cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes. El Senado está compuesto de 2 miembros por cada estado. Su número de miembros actual es de 100. Los miembros de la Cámara de Representantes están basados en la población de cada estado. El total de miembros está fijado por su estatuto en 435. Los miembros de la Cámara de Representantes y del Senado son elegidos por votación a una sola vuelta, first past the post, en cada estado, excepto en Luisiana y Washington, que lo hacen a 2 vueltas. El Congreso tiene la responsabilidad de controlar e influir en aspectos de la rama ejecutiva. La supervisión del Congreso evita el despilfarro y el fraude, protege las libertades civiles y los derechos individuales, asegura el cumplimiento de la ley por el Ejecutivo, rastrea informaciones para formular leyes y educar a la población, y evalúa la actuación del Ejecutivo. Esto se aplica a los departamentos ministeriales, agencias del Ejecutivo, comisiones reguladoras y a la Presidencia. Las responsabilidades de un congresista. Cada uno de los congresistas debe asumir 4 funciones. Estas funciones incluyen legislador, miembro de comité, representante de sus electores y servidor de sus electores. La Constitución concede al Congreso numerosas facultades. Incluye el poder para establecer y cobrar impuestos, pagar deudas, proveer para la defensa común y el bienestar general de los Estados Unidos, tomar prestado dinero en base al crédito de los Estados Unidos, regular el comercio con otras naciones, establecer una regulación uniforme para la naturalización, acuñar moneda y regular su valor, proveer para el castigo de las falsificaciones, establecer oficinas postales y carreteras, promover el progreso y la ciencia, crear tribunales inferiores a la Corte Suprema, definir y castigar actos de piratería y felonía, declarar la guerra, hacer levas y mantener ejércitos, proveer y mantener una flota, dictar reglas para la regulación de las fuerzas terrestres y navales, proveer la milicia, armar y disciplinar la milicia, ejercitar la legislación ejecutiva en Washington y dictar las leyes necesarias para ejecutar las facultades del Congreso. El artículo 2 de la Constitución establece la rama ejecutiva del Estado, que es en sí misma el gobierno federal del país. Poder judicial. El artículo 3 de la Constitución establece las bases para el sistema de tribunales federales.
El Poder Judicial de los Estados Unidos radicará en una Corte Suprema y aquellos tribunales inferiores que el Congreso en el transcurso del tiempo pueda ordenar y establecer. La Judicatura Federal se compone de la Corte Suprema de los Estados Unidos, cuyos 9 jueces son designados con carácter vitalicio por el presidente y confirmados por el Senado, y varios tribunales más bajos o inferiores, entre los cuales están las Cortes de Apelaciones de los Estados Unidos y los tribunales de distrito. El primer Congreso dividió la nación en distintos distritos judiciales y creó tribunales federales para cada distrito. De este inicio se ha evolucionado a la estructura actual: la Corte Suprema, 13 tribunales de apelación, 94 tribunales de distrito y 2 tribunales de jurisdicción especial. El Congreso sigue reteniendo la facultad para crear o eliminar tribunales federales, así como para determinar el número de jueces en el sistema judicial federal. No obstante, no puede abolir la Corte Suprema. Hay 3 niveles de tribunales federales con jurisdicción general, en el sentido de que estos tribunales son competentes para casos criminales y para procesos legales civiles entre particulares. Los otros tribunales, como los tribunales de quiebras y el Tribunal de Impuestos, son tribunales especializados que solo atienden determinados tipos de casos. Los tribunales de quiebras son ramas de los de distrito, pero técnicamente son considerados como para del artículo 3 porque sus jueces no son designados para servir mientras observen buena conducta. De modo similar, el Tribunal de Impuesto no lo es de los recogidos por el artículo 3. Los tribunales de distrito de los Estados Unidos son los tribunales de juicios, donde los casos quedan registrados y decididos. Los tribunales de apelación son tribunales de recurso que oyen los recursos decididos por los tribunales del distrito y determinadas apelaciones directas de las agencias administrativas. La Corte Suprema de los Estados Unidos atiende apelaciones sobre las decisiones de las sentencias recurridas ante los tribunales de apelación o sobre los tribunales supremos de un estado en temas constitucionales en un muy reducido número de casos. Suiza. La política de Suiza tiene lugar en el marco de una república democrática parlamentaria federal pluripartidista, donde el Consejo Federal actúa como jefe colegiado de gobierno. El poder ejecutivo es ejercido por el gobierno y la administración federal. El poder legislativo federal recae en el gobierno y las 2 cámaras de la Asamblea Federal de Suiza. El poder judicial es independiente del ejecutivo y del legislativo. Para llevar a cabo cualquier cambio en la Constitución, es obligatorio aprobarlo mediante el referéndum obligatorio. Para realizar cualquier cambio en una ley, se puede solicitar la celebración de un referéndum facultativo en los 3 niveles de la administración: federal, cantonal y municipal. A través de los referendos, los ciudadanos pueden impugnar cualquier ley votada por la Asamblea Federal y, por medio de iniciativas, introducir enmiendas a la Constitución Federal, lo que hace de Suiza el estado del mundo más próximo a una democracia directa. Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, gobierno, es ejercido por el Consejo Federal, formado por 7 consejeros federales. Estos son elegidos por la Asamblea Federal por un periodo de 4 años. El Consejo Federal debe representar equitativamente las diversas regiones y comunidades lingüísticas. Presidencia. La presidencia del Consejo Federal está asegurada por el presidente de la Confederación. Legislativo. El Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. El Ejecutivo es el Consejo Federal, 7 miembros. El Judicial son tribunales federales. Y el Legislativo es la Asamblea Federal,
246 miembros. El legislativo está integrado por la Asamblea Federal, por un Consejo Nacional y por un Consejo de los Estados, y estos a su vez tienen como base a la ciudadanía. El poder legislativo es ejercido por la Asamblea Federal, compuesta, como ya dijimos, por dos cámaras. La Cámara del Consejo Nacional, que es la que representa al pueblo y está compuesto por 200 consejeros nacionales. Cada cantón constituye una circunscripción electoral que elige al menos un diputado. Corresponde un diputado si su población es menor que la media nacional de habitantes por diputado, que actualmente es de 36,000 habitantes por escaño. El cantón de Zúrich tiene 34 diputados, mientras que los cantones de Appenzell, Rodas interiores, Appenzell, Rodas exteriores, Glarus, Nidwalden y Obwalden tienen un solo diputado cada uno. El Consejo Nacional es elegido cada 4 años. Consejo de los Estados. Representa a los cantones y está formada a razón de 2 diputados por cada cantón. El Consejo de Estados equivaldría al Senado norteamericano, que está formado por 2 senadores por cada estado, pero al parecido es solo formal. El Senado norteamericano tiene grandes poderes y prerrogativas propias, especialmente en la conducción de las relaciones exteriores. En Suiza, ambas cámaras del Parlamento tienen los mismos deberes y funciones. La presidencia. Cada consejo debe elegir un presidente y un vicepresidente primero y un vicepresidente segundo, para un periodo de 1 año. Políticos milicianos. Todos los parlamentarios suizos, senadores, diputados, parlamentarios cantonales y comunales, son políticos milicianos, es decir, ejercen la política a tiempo parcial, aparte de su profesión u oficio, y no perciben un salario, sino dietas de las tareas estrictamente vinculadas a la labor parlamentaria. Judicial. Cada cantón posee su propio tribunal, sin embargo, es posible hacer recurso hasta el Tribunal Federal, con sede en Lausana, que es la autoridad suprema a nivel judicial de la Confederación. Actualmente existen 3 tribunales, situados en las 3 regiones lingüísticas. El Tribunal Federal de Lausana, el más importante, el Tribunal Federal de Seguros y Aseguradoras, TFA por sus siglas en francés, el Tribunal Penal Federal de Bellinzona, en servicio desde el 2004, y el Tribunal Administrativo Federal de San Galo, en servicio desde el 2007. Los jueces federales son elegidos por la Asamblea Federal, teniendo en cuenta las diversidades lingüísticas del país. Su mandato es un principio por un periodo de 6 años, pero este puede ser renovado. En principio, todo ciudadano suizo puede ser juez federal sin necesidad de algún estudio, pero en la práctica, las personas que tienen ciertos conocimientos en derecho son prioritarias. Además, se busca tener siempre una repartición equitativa entre los diferentes partidos.